mujer pobre desgastada por el dolor, acoge a un bebé olvidado y su destino herido cambia para siempre. ¿Alguna vez sentiste que la vida ya te había quitado todo lo que amabas? Hasta que te puso enfrente algo tan frágil que te obligó a encontrar fuerzas que creías muertas. Eso fue lo que vivió Guadalupe Ramírez, una mujer humilde de 43 años que caminaba descalza por las calles de Guadalajara cargando el peso de haber enterrado a su único hijo. Hasta que un llanto en la cima de un cerro le enseñó que el amor más profundo no siempre nace de la sangre, sino del corazón que se atreve a quedarse cuando todo el mundo se fue. Quédate conmigo, porque esta historia te va a partir el corazón, te va a hacer llorar y te va a recordar que los milagros no llegan cuando los pedimos, llegan cuando más rotos estamos y cuando ya no nos quedan fuerzas ni para esperarlos. Antes de seguir, cuéntame desde qué ciudad me acompañas y deja tu like y suscríbete para más historias que duelen, sanan y se quedan viviendo en el alma. Regresemos a esa madrugada fría en San Pedrito, cuando Guadalupe caminaba sin rumbo, sin esperanza, y sin saber que ese día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La madrugada llegaba fría sobre el barrio de San Pedrito, en las afueras de Guadalajara. Las casas de lámina y madera se apretaban unas contra otras como si buscaran calor, pero no había calor para nadie en esas calles, menos para Guadalupe Ramírez, que caminaba descalza sobre el asfalto roto, con los pies hinchados y el alma más rota todavía. Tenía 43 años, pero aparentaba 60. Su piel morena estaba arrugada por el sol, por las noches sin dormir, por las lágrimas que ya no salían porque el cuerpo no tenía ni agua para llorar. Su cabello negro, antes largo y brillante, ahora colgaba seco y quebrado sobre sus hombros caídos. Vestía una blusa descolorida de flores que alguna vez fue rosa y una falda café con manchas de tierra que nunca se quitaron. Sus manos, callosas y temblorosas, cargaban una bolsa de plástico con 3 tortillas duras y medio chile que había recogido de la basura del mercado. Lupe caminaba sin rumbo, no tenía a dónde ir. Hacía 2 meses que la habían corrido del cuartito donde rentaba porque ya no pudo pagar. Hacía 6 meses que perdió su trabajo limpiando casas porque se desmayó en una escalera y la señora dijo que ya estaba muy vieja, muy acabada, que mejor buscara a alguien más joven. Hacía 1 año y medio que enterró a su único hijo, Toño, un muchacho de 19 años que se fue a buscar trabajo al norte y nunca regresó. Lo encontraron muerto en el desierto de Sonora, deshidratado, solo, con una foto de ella en el bolsillo. Desde entonces, Lupe dejó de vivir. Solo caminaba. Solo respiraba porque el cuerpo no sabía hacer otra cosa. Su corazón seguía latiendo, pero era un latido vacío, sin sentido, como el tic-tac de un reloj que ya nadie escucha. Esa madrugada, mientras caminaba entre los perros callejeros y los borrachos tirados en las esquinas, Lupe sintió algo diferente. No era dolor, porque el dolor ya lo traía adentro todo el tiempo. Era algo más hondo. Era el cansancio final, el cansancio del que ya no quiere seguir. Se detuvo frente a una iglesia pequeña, la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La puerta estaba cerrada, las ventanas oscuras. Lupe se arrodilló en la banqueta de cemento, con las rodillas sobre las piedritas filosas, y levantó la mirada al cielo gris que empezaba a clarear. «Virgencita», susurró con voz quebrada, «ya no puedo. Ya no tengo fuerzas. Si me vas a llevar, llévame ya, pero si no, dame una señal, algo, lo que sea, porque ya no sé para qué sigo aquí». El silencio le contestó. El viento frío le contestó. Las primeras gotas de lluvia le contestaron, mojándole la cara, mezclándose con las lágrimas secas que ahora sí volvían a salir. Lupe se quedó ahí, arrodillada, bajo la lluvia, sin moverse. La gente empezaba a pasar rumbo al trabajo. Algunos la miraban con lástima, otros ni la volteaban a ver.
Una señora con paraguas se detuvo y le dejó 2 pesos en la mano. Lupe ni siquiera alzó la vista. Cuando por fin se levantó, las rodillas le sangraban. Los 2 pesos se le habían caído al charco. Ya no importaba. Nada importaba. Lupe comenzó a caminar otra vez, sin dirección, dejando que sus pies la llevaran donde quisieran. Caminó por horas, salió del barrio, cruzó la carretera vieja, pasó por los terrenos baldíos donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Siguió caminando hasta que el pavimento se acabó y empezó la terracería. Siguió hasta que las casas desaparecieron y solo quedaron los matorrales, los nopales, las piedras. El sol ya estaba alto cuando Lupe llegó al pie de un cerro. No sabía por qué había llegado ahí. No recordaba haber tomado la decisión de venir. Pero ahí estaba, frente a la subida rocosa, con el cuerpo temblando de hambre y la mente nublada por el cansancio. Miró hacia arriba. El cerro no era muy grande, pero para ella, en ese estado, era como el Everest. Sintió algo dentro, un jalón, una voz sin palabras que le decía, «Sube». No supo si era Dios o la locura, o simplemente el último impulso antes de dejarse morir. Lupe comenzó a subir. Las piedras le lastimaban los pies, las espinas se le enterraban en las piernas, el sol le quemaba la espalda. Pero siguió subiendo. Tropezó 3 veces, se raspó las manos, se torció un tobillo, pero siguió. Cuando llegó a la cima se dejó caer sobre una piedra plana. Estaba temblando. Sudaba y tiritaba al mismo tiempo. Su respiración era un silbido seco. Cerró los ojos y pensó, «Aquí me quedo. Aquí me voy a morir. Y está bien. Ya no aguanto más». El viento soplaba fuerte en la cima. Traía el olor a tierra mojada, a hierba quemada, a algo lejano que Lupe no podía identificar. Abrió los ojos y miró el horizonte. Desde ahí arriba se veía todo. La ciudad a lo lejos, gris y ruidosa. Los campos secos, la carretera como una cicatriz sobre la tierra. Y más allá, mucho más allá, las montañas azules que su hijo Toño siempre quiso conocer. «Toñito», murmuró Lupe con la voz rota. «Mamá ya va contigo, mijo. Ya no tardo». Cerró los ojos otra vez. El cansancio la jalaba hacia abajo, hacia el sueño, hacia el final. Sintió que se hundía en la piedra, que la tierra la absorbía, que su cuerpo por fin dejaba de doler. Y entonces, en ese silencio profundo, en ese momento donde todo se apagaba, Lupe escuchó algo. Un llanto, débil, lejano, pero claro. Un llanto de bebé. Abrió los ojos de golpe. El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor. Nada. Solo piedras, matorrales, el viento. Pero el llanto seguía. Venía de más abajo, del otro lado del cerro. Lupe se levantó, tambaleándose. Las piernas apenas la sostenían, pero empezó a caminar hacia el sonido. Bajó por el lado opuesto, entre las rocas, agarrándose de los arbustos para no caer. El llanto se hacía más fuerte, y entonces lo vio. Entre unas piedras, medio escondido entre la sombra de un huizache, había un bulto de tela, y de ese bulto salía el llanto más triste que Lupe había escuchado en su vida. Se acercó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Se arrodilló. Con las manos temblorosas apartó la tela sucia. Era un bebé. Un niño recién nacido, envuelto en un suéter viejo, con la carita roja de tanto llorar, los ojitos cerrados, los puñitos apretados. Estaba solo, abandonado, olvidado. Lupe lo miró y algo dentro de ella, algo que creía muerto, se movió. Se despertó, latió. Tomó al bebé en brazos. El niño dejó de llorar al instante, como si reconociera el calor, la suavidad, la presencia de alguien que lo sostenía con amor. Lupe lo apretó contra su pecho, y por primera vez en año y medio, lloró. Lloró de verdad. Lloró con todo el cuerpo, con todo el alma. Lloró por su hijo muerto, por su vida rota, por ese bebé abandonado que ahora temblaba en sus brazos.
«No llores, mi niño», le susurró. «Yo estoy aquí. Ya no estás solo. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y déjanos tu like para no perderte el resto de esta historia». Lupe no pensó. No dudó. Simplemente bajó del cerro con el bebé en brazos, protegiéndolo del sol con su blusa, hablándole bajito para que no llorara. El niño se había quedado dormido, exhausto, con la boquita entreabierta y las manitas aferradas al dedo de Lupe. No podía volver al barrio. Si alguien la veía con un bebé ajeno, empezarían las preguntas, las sospechas, tal vez hasta llamarían a la policía. Y ella no podía explicar nada. No sabía nada. Solo sabía que ese niño había aparecido en su camino, que lo había encontrado cuando ella misma buscaba morir, y que ahora, de alguna forma, tenía una razón para seguir respirando. Caminó por la terracería hasta llegar a un camino de tierra que conocía desde niña. Ese camino llevaba a un lugar que no había visitado en décadas, el rancho viejo de su tío Chuy, a las afueras de un pueblito llamado La Tinaja. El rancho estaba abandonado desde que el tío murió, hace como 15 años. Nadie lo reclamó, nadie lo quiso. Pero Lupe recordaba que ahí había una casita de adobe, pequeña, con techo de teja, rodeada de mezquites y nopales. Estaba lejos de todo, lejos de las miradas, lejos de las preguntas. Le tomó 3 horas llegar caminando. El sol le quemaba la espalda. El bebé despertó 2 veces, llorando de hambre, y Lupe no tenía nada que darle. Le mojó los labios con agua de un arroyo seco que encontró en el camino, y el niño chupó desesperado. Lupe sintió una punzada en el pecho. ¿Cuánto tiempo tendría sin comer ese bebé? ¿Quién lo había dejado ahí? ¿Y por qué? Cuando por fin llegó al rancho, el sol ya empezaba a bajar. La casita seguía en pie, milagrosamente. Las paredes de adobe estaban agrietadas, el techo tenía hoyos, la puerta colgaba de una sola bisagra. Pero era un techo, era un refugio, era más de lo que Lupe había tenido en meses. Entró despacio. Adentro olía a humedad, a ratones, a tiempo detenido. Había una mesa de madera carcomida, 2 sillas rotas, un catre oxidado sin colchón. En una esquina, una estufa de leña llena de tierra y hojas secas. Las ventanas, sin vidrios, dejaban pasar el viento caliente del desierto. Lupe dejó al bebé sobre la mesa, envuelto en su blusa. Salió a buscar algo, lo que fuera. Encontró unos cartones viejos detrás de la casa, una cubeta de plástico rota, un pedazo de lona. Con eso improvisó una cama en el suelo, en el rincón más limpio de la casa. Puso al bebé ahí tapándolo con su falda. El niño volvió a llorar. Tenía hambre. Lupe salió corriendo. Buscó entre los mezquites, entre las piedras. Encontró unos nopales. Los cortó con las manos, quitándoles las espinas como pudo, lastimándose los dedos. Los machacó con una piedra hasta sacarles el jugo viscoso. Lo puso en su mano y se lo acercó al bebé. El niño chupó desesperado. No era leche, no era suficiente, pero era algo. Lupe lloró mientras lo veía tragar con los ojitos cerrados, confiando en ella, creyendo que ella lo iba a salvar. Esa noche, Lupe no durmió. Se quedó sentada junto al bebé, viendo cómo su pechito subía y bajaba, escuchando su respiración suave. Afuera, los grillos cantaban. El viento movía las ramas secas. La luna llena entraba por la ventana sin vidrio, iluminando la carita del niño. Y en ese silencio, en esa soledad, Lupe empezó a recordar. Recordó cuando nació su hijo Toño. Tenía 20 años. Era una muchacha fuerte, llena de sueños. El papá de Toño se había ido antes de que el niño naciera, pero a Lupe no le importó. Tenía a su hijo, tenía trabajo limpiando casas, tenía esperanza. Recordó las noches en vela, dándole pecho, cantándole canciones que su propia mamá le cantaba. Recordó sus primeros pasos, sus primeras palabras: mamá, agua,
pan. Recordó cómo Toño crecía fuerte y risueño, ayudándola con todo, vendiéndole chicles en los camiones para juntar para su escuela. Recordó cuando Toño cumplió 15 años y le dijo: «Amá, yo voy a sacarla de pobre, ya verá. Voy a trabajar duro y le voy a comprar una casa bonita». Lupe lloraba de orgullo cada vez que lo oía hablar así. Recordó cuando Toño cumplió 18 y le dijo que se iba al norte, a Estados Unidos, a buscar trabajo de verdad. Lupe le rogó que no fuera, que era peligroso, que ella prefería seguir pobre pero tenerlo cerca. Pero Toño insistió: «Es solo un año, amá. Junto dinero y regreso. Ya verá». Recordó el día que se fue. La abrazó fuerte, le besó la frente, le prometió que iba a llamar cada semana. Lupe lo vio subir a la camioneta que lo llevaría a Tijuana, y algo dentro de ella se rompió. Algo le dijo: «No lo vas a volver a ver». Pasaron 3 meses sin noticias. Lupe buscó por todos lados. Llamó a quien pudo, gastó hasta el último peso en llamadas a albergues, a hospitales, a la policía. Nadie sabía nada, hasta que un día tocaron a su puerta. Era un señor del gobierno, con una cara seria y unos papeles en la mano. Le dijo que habían encontrado el cuerpo de su hijo en el desierto de Arizona, que había muerto de deshidratación, que llevaba 3 días muerto cuando lo encontraron, que en su bolsillo traía una foto de ella. Lupe no gritó, no lloró, solo se quedó callada, mirando los papeles, sin entender cómo seguir viviendo. Los meses siguientes fueron un infierno. Perdió el trabajo, perdió el cuarto, perdió las ganas de comer, de bañarse, de hablar. Caminaba por las calles como un fantasma, pidiendo limosna, durmiendo donde la noche la agarrara. Y ahora, en este rancho olvidado, con un bebé desconocido entre los brazos, Lupe se preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué Dios le quitó a su hijo y ahora le ponía a otro? ¿Era una prueba? ¿Un castigo? ¿O era tal vez una última oportunidad? El bebé se movió en su sueño. Hizo un ruidito suave, como un gatito. Lupe le acarició la cabecita con un dedo. El niño suspiró y se quedó quieto otra vez. «No sé quién eres, mi niño», le susurró Lupe en la oscuridad. «No sé por qué te dejaron, pero yo sé lo que es estar solo. Yo sé lo que es que el mundo te olvide, y no voy a dejar que tú lo sientas. Te lo prometo». Afuera, el viento soplaba más fuerte. Las estrellas brillaban como nunca, y por primera vez en mucho tiempo, Lupe sintió algo parecido a la paz. Si sientes que esta historia te habla, deja tu like y suscríbete. Ayúdame a llegar a los 1000 suscriptores para seguir compartiendo historias como esta. Los días empezaron a pasar en el rancho viejo. Al principio todo era difícil. Lupe no tenía nada, ni comida, ni pañales, ni leche para el bebé. Pero tenía algo más fuerte que todo eso. Tenía voluntad, tenía la necesidad de mantener vivo a ese niño. Porque mientras él viviera, ella también tenía una razón para vivir. El primer día completo en el rancho, Lupe caminó hasta La Tinaja, el pueblito más cercano. Era un lugar pequeño, polvoriento, con una tienda de abarrotes, una tortillería y una iglesia. La gente la miraba raro. Una mujer desarreglada, con un bebé envuelto en trapos pidiendo ayuda. Lupe entró a la tienda. El dueño, don Memo, un señor gordo con bigote, la miró con desconfianza. «¿Y ese bebé?», preguntó con voz seca. «Es mío», mintió Lupe sin pensarlo. «¿Tuyo? Nunca te vi embarazada». «Pues no vivo aquí. Vengo de Guadalajara. Me quedé sin nada y vine a refugiarme al rancho de mi tío». Don Memo la estudió con la mirada. Lupe sostuvo su mirada sin bajar la vista. Finalmente, el hombre suspiró. «¿Qué necesitas?» «Lo que me pueda dar. Tengo 2 pesos. Sé que no es nada, pero...». Don Memo resopló. Tomó una bolsa y empezó a meter cosas. Un bote chico de leche en polvo, un paquete de galletas, 2 plátanos, una bolsa de frijoles. Lupe lo miraba sin poder creerlo. «Son 30 pesos.
dijo don Memo. Pero solo tengo, te voy a fiar. Cuando puedas me pagas. Y si no puedes, pues ni modo. Pero ese bebé no tiene la culpa de nada. Lupe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tomó la bolsa y salió corriendo antes de que don Memo la viera llorar. De regreso en el rancho, Lupe preparó la leche como pudo. No tenía biberón, así que usó un trapo limpio. Lo mojó en la leche aguada y se lo puso al bebé en la boca. El niño chupó desesperado, con tanta fuerza, que Lupe tuvo que preparar más. Mientras el bebé comía, Lupe lo observaba con atención. Era un niño hermoso. Tenía la piel morena clara, los cachetes regordetes, una naricita respingada. Pero lo que más le llamaba la atención eran sus ojos. Cuando los abría, eran oscuros, profundos, llenos de algo que Lupe no podía describir. Una especie de sabiduría antigua, como si ese bebé hubiera vivido 1000 vidas antes. «¿Quién eres, mi niño?», le preguntaba Lupe una y otra vez. «¿De dónde vienes? ¿Quién es tu mamá?». El bebé solo la miraba, sin llorar, sin sonreír. Solo miraba. Lupe improvisó todo. Le hizo pañales con retazos de tela que encontró en un baúl viejo. Le hizo una cuna con la cubeta de plástico rota, rellenándola con hojas secas y su propia blusa. Lo bañaba con agua fría del pozo que había detrás de la casa, secándolo al sol. Le cantaba canciones que le cantaba a Toño. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Los días se volvieron rutina. Lupe se levantaba con el sol, preparaba leche para el bebé, lo cambiaba, lo sacaba a tomar aire. Luego salía a buscar comida, nopales, tunas, hierbas que podía hervir. A veces caminaba hasta el pueblo para ver si don Memo tenía trabajo para ella. Un día le pidió que barriera la tienda. Le pagó con una bolsa de arroz y un jabón. Otro día, una señora le pidió que le lavara ropa. Le pagó con 1 kilo de tortillas y una cobija vieja. Lupe guardaba todo para el bebé. Ella comía lo mínimo. A veces solo tortillas con sal. A veces nada. Pero el niño siempre tenía su leche, siempre tenía algo en la panza. Y algo extraño empezó a pasar. El bebé no lloraba. Era raro. Los bebés lloran. Lloran de hambre, de frío, de pañal sucio, de soledad. Pero este niño no. Solo lloraba cuando tenía mucha hambre, y en cuanto Lupe lo cargaba, se callaba. El resto del tiempo, solo observaba. Miraba las vigas del techo. Miraba las sombras en la pared. Miraba a Lupe con esos ojos profundos que la hacían sentir incómoda y acompañada al mismo tiempo. «¿Qué ves, mi niño?», le preguntaba Lupe. «¿Qué sabes que yo no sé?». Una tarde, mientras Lupe barría el piso de tierra, el bebé la seguía con la mirada. Ella se detuvo, volteó y lo vio. El niño estaba acostado en su cubeta cuna, con los bracitos estirados hacia ella como si le dijera, «Ven». Lupe dejó la escoba y se acercó. Se sentó junto a él. El bebé tomó su dedo con su manita, y Lupe sintió algo. Una calidez que no venía del calor del día. Una paz que no venía de su mente cansada. Era algo más. Algo que no podía explicar. «Tú me salvaste», le susurró Lupe. «Yo creía que te estaba salvando a ti, pero fuiste tú quien me salvó a mí. Si no te hubiera encontrado, yo ya estaría muerta en ese cerro. ¿Lo sabías? ¿Por eso estabas ahí?». El bebé no respondió, claro, pero sus ojos brillaron, y Lupe sintió, sin lugar a dudas, que ese niño entendía. Las noches eran lo más difícil. Lupe dormía en el suelo, junto al bebé, con la cobija vieja cubriéndolos a los dos. El frío del desierto entraba por las ventanas sin vidrio, haciéndola tiritar, pero ella no se quejaba. Abrazaba al bebé contra su pecho, dándole su calor, protegiéndolo del mundo. Y en esas noches oscuras, Lupe empezó a hablarle, no como se le habla a un bebé, con vocecita chillona y palabras tontas. No, le hablaba de verdad. Le contó sobre Toño, sobre cómo era de niño,
de travieso, de cariñoso, sobre sus sueños, sobre su muerte, sobre el dolor que Lupe cargaba cada día, como una piedra en el pecho. Le contó sobre su propia infancia, sobre su papá, que murió cuando ella tenía 8 años, sobre su mamá, que se volvió a casar con un hombre malo que le pegaba, sobre cómo Lupe se escapó de casa a los 15 años, sola, sin nada, buscándose la vida en las calles de Guadalajara. Le contó sobre sus miedos, sobre la vergüenza de ser pobre, sobre la rabia de ver a la gente desperdiciando comida mientras ella buscaba en la basura, sobre la soledad de no tener a nadie, de no ser nadie. El bebé escuchaba. Lupe estaba segura de que escuchaba, porque cada vez que terminaba de hablar, el niño suspiraba como si entendiera, como si le dijera: «Yo también sé lo que es el dolor». Y poco a poco, sin darse cuenta, Lupe empezó a sanar. No era una sanación completa. El dolor seguía ahí. La herida de Toño seguía abierta. Pero algo había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Ya no pensaba en morirse. Ahora, cuando se levantaba en las mañanas, tenía un propósito: cuidar a ese niño, alimentarlo, protegerlo, amarlo. Y en esos ojos oscuros del bebé, Lupe encontró algo que creía perdido para siempre: esperanza. Pasaron 2 meses. El bebé creció. Ya no era ese recién nacido frágil que Lupe encontró en el cerro. Ahora tenía los cachetes más gorditos, los brazos más fuertes, una sonrisa que le salía cada vez que Lupe se le acercaba. Y esa sonrisa le derretía el corazón. Lupe decidió ponerle nombre. No podía seguir llamándolo mi niño o bebé. Necesitaba un nombre. Pensó en Toño, pero no podía. Ese nombre le dolía demasiado. Pensó en nombres comunes: Juan, José, Luis, pero ninguno le parecía correcto. Una tarde, mientras caminaba por el desierto buscando leña, encontró una planta que no había visto en años. Una flor de cempasúchil, sola, creciendo entre las piedras, brillando naranja contra la tierra seca. Lupe la cortó con cuidado y se la llevó al rancho. La puso en una latita con agua, junto a la cuna del bebé. «Te voy a llamar cempasúchil», le dijo al niño. «Pero es muy largo. Te voy a decir Súchil. ¿Te gusta?» El bebé la miró y sonrió. Lupe lo tomó como un sí. Desde ese día, Súchil fue su mundo. Lupe vivía para él. Se levantaba pensando en qué darle de comer. Se acostaba escuchando su respiración. Y cada día que pasaba, sentía que su corazón roto se iba pegando, pedacito por pedacito. Don Memo, el dueño de la tienda, empezó a darle más trabajo. Le dejaba barrer, acomodar, limpiar. Le pagaba poco, pero era suficiente para comprar leche, pañales, algunas verduras. A veces, las señoras del pueblo le regalaban ropa de bebé que ya no usaban. Lupe las recibía con lágrimas en los ojos, agradeciéndoles una y otra vez. Pero no todo era fácil. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Y el papá del niño?, preguntaba doña Chela, una señora chismosa que siempre andaba metiendo la nariz en todo. «No está», respondía Lupe secamente. «¿Se fue?» «Se fue». «¿Y no te da para mantenerlo?» «No». «Pobre criatura. Nacido en la pobreza, sin padre. Qué tristeza». Lupe apretaba los dientes y se aguantaba las ganas de gritarle a doña Chela que se metiera en sus asuntos, pero no lo hacía. No podía llamar la atención. No podía arriesgarse a que alguien empezara a investigar de dónde había salido Súchil, porque Lupe sabía la verdad. Ese niño tenía una madre que lo abandonó. Y tal vez, en algún lugar, esa mujer se arrepintió. Tal vez lo estaba buscando, y si lo encontraba, se lo iba a quitar. Ese pensamiento le helaba la sangre. Lupe no podía imaginar su vida sin Súchil. Él era su razón de existir. Si se lo quitaban, ella se moría. Así de simple. Así que Lupe decidió ser cuidadosa. No salía mucho del rancho.
Cuando iba al pueblo, cargaba a Xúchitl pegado al pecho, tapándole la cara con un rebozo, para que la gente no lo viera bien, y siempre contaba la misma historia. Era su hijo, el papá se había ido, ella estaba sola, pero las mentiras pesan, y Lupe lo sabía. Cada vez que alguien le preguntaba por Xúchitl, sentía una punzada de culpa. ¿Y si la verdadera madre lo estaba buscando? ¿Y si estaba sufriendo, desesperada, sin saber dónde estaba su bebé? Una noche, mientras amamantaba a Xúchitl con la leche que preparaba en una taza, Lupe le habló en voz baja. «Si tu mamá te busca, mi niño, yo te voy a tener que entregar. No voy a ser egoísta. Pero hasta ese día, yo te voy a cuidar como si fueras mío, como si hubieras salido de mis entrañas». Xúchitl la miraba con esos ojos profundos, chupando la leche despacio, con las manitas aferradas al dedo de Lupe. Y en ese momento, Lupe supo algo con certeza. Ya no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una familia. Pequeña, rota, improvisada. Pero familia al fin. Los días se volvieron más ligeros. Lupe empezó a cantar mientras trabajaba. Empezó a sonreír cuando Xúchitl le hacía caras chistosas. Empezó a sentir que la vida, aunque difícil, valía la pena vivirla. Una mañana, mientras lavaba ropa en el pozo, Lupe escuchó que Xúchitl hacía ruidos desde adentro de la casa. Corrió, pensando que algo malo pasaba. Pero cuando entró, lo encontró sentadito en su cuna, balbuceando solo, moviendo los bracitos como si le contara algo a alguien invisible. Lupe se rió. Era la primera vez que se reía de verdad en años. El sonido le salió extraño, oxidado, pero hermoso. Xúchitl la volteó a ver y soltó una carcajada de bebé. Esa risa aguda y contagiosa que solo los niños saben hacer. Lupe lo cargó y lo alzó hacia el techo, haciéndolo volar. Xúchitl gritaba de alegría. Y Lupe, con lágrimas corriéndole por las mejillas, le dijo: «Tú me devolviste la vida, Xúchitl. No sé cómo, no sé por qué, pero lo hiciste. Y te lo voy a agradecer todos los días que me queden». Esa noche, Lupe prendió una veladora que le había regalado doña Meche, una señora del pueblo que era muy devota. La puso frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que encontró en el rancho, toda polvosa y descolorida. Se arrodilló, con Xúchitl dormido en sus brazos, y rezó. No rezó pidiendo cosas, no rezó quejándose, solo rezó agradeciendo. «Gracias, Virgencita, por este niño. Gracias por darme una razón para seguir. Gracias por no dejarme morir en ese cerro. No sé qué planes tienes para mí, pero aquí estoy, lista para lo que venga». El viento sopló fuerte esa noche, haciendo bailar la llama de la veladora. Y Lupe sintió, en lo más profundo de su alma, que algo grande estaba por venir, algo que cambiaría todo. No sabía si sería bueno o malo, pero estaba lista, porque ahora tenía a Xúchitl, y por él era capaz de todo. Pasaron 4 meses más. Xúchitl ya tenía casi 7 meses. Ya se sentaba solo, ya agarraba cosas con sus manitas, ya decía sus primeros sonidos, ma, 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 ba, ba, ba. Cada vez que lo hacía, Lupe sentía que el corazón se le iba a salir del pecho de tanta felicidad. El rancho ya no se veía tan abandonado. Lupe había limpiado todo, había tapado los hoyos del techo con pedazos de lámina que encontró, había pintado las paredes con cal que le regaló don Memo. Había plantado unos nopales cerca de la casa y unas matas de cilantro y hierbabuena que consiguió en el pueblo. No era mucho, pero era un hogar. Y lo más importante, Lupe había vuelto a sentirse persona. Ya no caminaba con la cabeza agachada. Ya no sentía vergüenza de su ropa vieja o de su cara arrugada. Ahora caminaba derecha, con Xúchitl en brazos, saludando a la gente del pueblo con una sonrisa. La gente empezó a verla diferente. Ya no era la loca que llegó de la nada. Ahora era Lupe, la del rancho. Lupe, la que cuida al bebé sola.
Algunos la admiraban, otros la criticaban, pero a Lupe ya no le importaba lo que dijeran. Don Memo le dio más trabajo. Ahora también le dejaba atender la tienda cuando él tenía que salir. Le pagaba 50 pesos a la semana. No era mucho, pero era suficiente para comprar lo básico: leche, frijoles, arroz, tortillas, jabón. Lupe empezó a ahorrar. Guardaba las monedas en una lata de café escondida debajo del catre. Su sueño era comprarle zapatos a Xúchitl cuando empezara a caminar. Y tal vez, si juntaba suficiente, una cobijita nueva para el invierno. Las señoras del pueblo empezaron a hablarle más. Doña Meche, la de la veladora, le enseñó a hacer tortillas mejor, más redonditas y suavecitas. Doña Tere, la de la tortillería, le regaló masa cuando le sobraba. Y doña Pati, una señora joven que tenía 3 hijos, le dio consejos sobre cómo cuidar a Xúchitl, qué darle cuando le dolía la panza, cómo dormirlo más rápido, cómo saber si tenía fiebre. Lupe escuchaba todo con atención. Quería ser la mejor mamá posible para Xúchitl, aunque no fuera su mamá de sangre. Una tarde, mientras Lupe barría la tienda, doña Chela, la chismosa del pueblo, entró y se quedó mirándola con los brazos cruzados. «Oye, Lupe», dijo con tono acusador, «yo nunca te vi embarazada. ¿De dónde salió ese niño?» Lupe sintió que el corazón le daba un vuelco, pero se mantuvo tranquila. Dejó la escoba y miró a doña Chela directo a los ojos. «¿Usted nunca escuchó de mujeres que no se les nota el embarazo? Yo estaba tan flaca que casi no se me notó. Y di a luz sola, en el rancho. ¿Algún otro problema?» Doña Chela entrecerró los ojos, tratando de encontrar una mentira en las palabras de Lupe, pero Lupe sostuvo su mirada sin pestañear. «Pues qué raro», murmuró doña Chela. «Pero bueno, allá tú. Yo solo decía». Y se fue, moviendo la cabeza. Don Memo, que había escuchado todo desde el almacén, salió y le puso una mano en el hombro a Lupe. «No le hagas caso. Esa vieja no tiene nada mejor que hacer que andar de chismosa. Tú sigue con tu vida y con tu niño». Lupe asintió, tragando saliva, pero por dentro estaba temblando. ¿Y si doña Chela empezaba a investigar? ¿Y si alguien se enteraba de la verdad? Esa noche, Lupe no pudo dormir. Se quedó despierta, viendo a Xúchitl dormir, preguntándose qué pasaría si alguien venía a quitárselo. La sola idea le revolvía el estómago. Pero al día siguiente, algo pasó que le cambió la perspectiva. Lupe estaba en el mercado del pueblo, comprando verduras con los pocos pesos que tenía, cuando escuchó a 2 mujeres hablando. «¿Supiste de la muchacha que encontraron en Guadalajara?», decía una. «¿Cuál?», preguntaba la otra. «Una chamaca de como 17 años. La encontraron muerta en un hotel. Se suicidó. Dicen que había tenido un bebé hacía poco y que se lo quitaron. ¿Quién se lo quitó? Pues quién sabe, tal vez la familia, tal vez el novio. El caso es que la pobre muchacha no aguantó y se mató. ¡Qué tristeza!». Lupe sintió que se le helaba la sangre. Se acercó a las señoras. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «¿De qué muchacha hablan?». «Ay, salió en las noticias», dijo una de ellas. «Una chamaca que se suicidó en Guadalajara. Dicen que tenía marcas de golpes, que la habían maltratado. Y que buscaba a su bebé que le habían quitado. ¿Y el bebé? ¿Lo encontraron? No. Nadie sabe dónde está. Pobre criatura. ¿Quién sabe en qué manos habrá caído?». Lupe se quedó paralizada. Las señoras siguieron hablando, pero ella ya no escuchó nada. Solo podía pensar en una cosa. ¿Y si esa muchacha era la mamá de Xúchitl? ¿Y si alguien le quitó al bebé y lo abandonó en el cerro para que se muriera? ¿Y si la muchacha murió buscándolo? Lupe salió del mercado casi corriendo. Llegó al rancho y cargó a Xúchitl, apretándolo contra su pecho, llorando sin parar. «Ay, mi niño», sollozaba. «Si esa muchacha era tu mamá, perdóname.
Perdóname por no haberte buscado antes. Perdóname por quedarte conmigo. Pero yo te juro que te voy a cuidar como ella hubiera querido. Te lo juro por lo más sagrado. Xochitl, sin entender nada, le tocó la cara con su manita, limpiándole las lágrimas, y Lupe sintió que algo dentro de ella se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Desde ese día, Lupe tomó una decisión. Iba a criar a Xochitl con todo el amor que esa muchacha no pudo darle. Iba a ser fuerte por los dos. Iba a enseñarle a ser bueno, a respetar a las mujeres, a no ser violento, a valorar la vida. Y todas las noches, antes de dormir, Lupe prendía una veladora y rezaba por el alma de esa muchacha desconocida. No sabía si era la mamá de Xochitl o no, pero rezaba de todos modos, porque en el fondo, todas las madres que sufren merecen ser recordadas. Los meses siguieron pasando. Xochitl crecía sano, fuerte, feliz. Ya gateaba por toda la casa, ya se reía a carcajadas, ya decía «mamá» claritos cuando veía a Lupe, y cada vez que lo hacía, Lupe lloraba de felicidad. Su vida ya no era perfecta, seguía siendo pobre, seguía viviendo al día, seguía extrañando a Toño con un dolor que nunca se iba, pero ahora tenía esperanza, tenía propósito, tenía amor. Y eso, descubrió Lupe, era suficiente para seguir adelante. Xochitl cumplió 1 año. Lupe le hizo una fiestecita pequeña en el rancho. Invitó a don Memo, a doña Meche, a doña Tere. Hizo agua de Jamaica con azúcar que le fiaron en la tienda. Hizo un pastelito con pan viejo remojado en leche y un poquito de canela. No era gran cosa, pero era hecho con amor. Xochitl estaba feliz, gateando entre las piernas de todos, riendo, jugando con una pelotita de trapo que Lupe le había hecho. La gente lo veía con cariño. «Qué niño tan hermoso», decía doña Meche. «Y qué buena madre eres, Lupe. Ese niño tiene suerte de tenerte». Lupe sonreía, pero por dentro sentía un nudo en la garganta, porque ella sabía la verdad, y esa verdad pesaba cada día más. La fiesta terminó temprano, la gente se fue. Lupe limpió todo, acostó a Xochitl y se quedó sentada en la puerta del rancho, viendo las estrellas. Y entonces, en medio del silencio, escuchó el ruido de un carro. Se puso alerta. Nadie venía al rancho a esas horas. Nadie venía al rancho nunca, de hecho. Lupe se levantó nerviosa y vio un coche viejo acercándose por el camino de tierra. Se detuvo frente a la casa. Se apagó el motor, y de él bajó una mujer. Era joven, tal vez de unos 30 años. Delgada, vestida con unos jeans desgastados y una blusa blanca. Tenía el cabello largo y oscuro, la cara cansada, los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho. «¿Guadalupe Ramírez?», preguntó con voz temblorosa. Lupe sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién pregunta?». La mujer se acercó despacio con las manos temblando. «Me llamo Patricia Salazar. Soy trabajadora social. Vengo de Guadalajara. Estoy investigando un caso de un bebé desaparecido hace 1 año. Y tengo razones para creer que usted lo tiene». Lupe sintió que el mundo se le venía encima. Las piernas le flaquearon. Se tuvo que agarrar del marco de la puerta para no caerse. Yo no sé de qué habla», mintió, con voz rota. Patricia la miró con tristeza. «Señora, no vengo a hacerle daño. Solo vengo a buscar la verdad. ¿Puedo pasar?». Lupe quería decirle que no, que se fuera, que la dejara en paz, pero sabía que no podía. Si esta mujer era trabajadora social, podía traer a la policía. Podía quitarle a Xochitl de todos modos. Mejor cooperar, pensó. Mejor ver qué quiere. Asintió con la cabeza. Patricia entró, miró alrededor. El rancho humilde, la estufa de leña, la cuna improvisada. Y ahí, dormido, envuelto en una cobijita, estaba Xochitl. Patricia se acercó despacio. Lo miró con atención, y entonces las lágrimas empezaron a caerle. «Es él», susurró. «Es él. Ay, Dios mío, es él.
Lupe sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «¿Quién es usted?», preguntó con voz quebrada. «¿Es su mamá?». Patricia negó con la cabeza llorando. «No, yo no soy su mamá, pero conozco su historia. Y es horrible, señora. Es lo más horrible que he visto en mi vida». Patricia se sentó en una de las sillas viejas. Lupe se sentó frente a ella temblando, esperando lo peor. «Le voy a contar todo», dijo Patricia, secándose las lágrimas. «Pero necesito que me prometa que no va a juzgar a nadie, porque esta historia no tiene villanos, solo tiene víctimas». Lupe asintió, aunque no entendía nada. Patricia respiró hondo y empezó a hablar. «El bebé que usted tiene se llama Mateo. Es hijo de una muchacha de 17 años que se llamaba Brenda. Brenda era de una familia muy pobre de Guadalajara. Su papá la golpeaba. Su mamá estaba enferma. Brenda trabajaba en una fábrica para ayudar con los gastos. Un día, conoció a un muchacho. Se enamoró. Quedó embarazada. Patricia hizo una pausa, con los ojos cerrados, como si le doliera seguir. Cuando el muchacho se enteró, la dejó. Brenda le contó a su familia y su papá la corrió de la casa. La llamó de todo. Le dijo que era una vergüenza. Brenda no tenía a dónde ir. Durmió en las calles. Pidió limosna. Nadie la ayudó. Lupe escuchaba con lágrimas corriéndole por la cara. Brenda dio a luz sola, en un callejón. Cortó el cordón con un vidrio roto. Envolvió al bebé en su suéter y trató de seguir adelante. Pero no pudo. Estaba enferma, débil, sin dinero, sin comida. Una noche, desesperada, le pidió ayuda a su papá otra vez. Fue a la casa, tocó la puerta, y su papá salió borracho, furioso. Le quitó al bebé, le dijo que lo iba a llevar a un orfanato, y cerró la puerta en su cara. Patricia sollozaba ahora. Pero no lo llevó a un orfanato, lo llevó al cerro, y lo dejó ahí, para que se muriera. Lupe sintió que el aire se le iba de los pulmones. Se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Brenda buscó a su bebé por semanas. Fue a la policía. Nadie le hizo caso. Fue a las iglesias. Nadie le creyó. Se volvió loca de dolor. Y 2 meses después, se suicidó. Se tomó un frasco de pastillas en un hotel barato. La encontraron muerta al día siguiente. Patricia se levantó y se acercó a Xúchitl. Lo tocó con ternura. «Yo trabajaba en el caso. Cuando encontramos a Brenda muerta, empecé a investigar. Hablé con su familia. El papá confesó, borracho, que había dejado al bebé en el cerro. Pero cuando fuimos a buscarlo, no estaba. Buscamos por meses. Pensamos que había muerto. Hasta que hace 2 semanas alguien del pueblo me dijo que una señora del rancho viejo tenía un bebé que había aparecido de la nada. Y vine a investigar». Patricia miró a Lupe con ojos llenos de lágrimas. «Usted lo salvó, señora. Usted encontró a Mateo cuando estaba muriendo, y lo cuidó, y lo amó. Brenda estaría eternamente agradecida con usted». Lupe lloraba sin parar. No podía hablar. No podía respirar, solo lloraba. «Ahora viene la parte difícil», dijo Patricia con voz suave. «Legalmente, Mateo es un niño sin padres. Su mamá murió. Su papá está en la cárcel por homicidio intentado. No tiene familia que lo quiera. Eso significa que el DIF lo tiene que llevar a un orfanato». Lupe sintió que el mundo se detenía. «No», susurró. «No, por favor, no se lo lleve. Él es todo lo que tengo. Yo lo cuido bien. Yo lo amo. Por favor». Patricia se arrodilló frente a Lupe y le tomó las manos. «Yo no quiero quitárselo, señora, de verdad, pero es la ley. A menos que ¿qué? A menos que usted lo adopte legalmente. Si usted quiere, yo puedo ayudarla con los trámites. Va a ser difícil, va a tardar, pero es posible». «¿Usted lo quiere adoptar?». Lupe la miró con los ojos inundados de lágrimas y dijo lo único que podía decir: «Sí, sí, 1000 veces sí». Patricia sonrió, llorando también. «Entonces vamos a hacerlo.
Vamos a hacer que Mateo sea suyo legalmente, para que nadie se lo pueda quitar nunca. Esa noche, después de que Patricia se fue, Lupe cargó a Xúchitl, a Mateo, y lo apretó contra su pecho. «Ahora sé quién eres, mi niño», le susurró. «Eres hijo del dolor, hijo de la injusticia. Pero también eres hijo del amor de tu mamá Brenda, que te buscó hasta el final, y de mi amor, que te encontró cuando estabas perdido, y voy a luchar con todas mis fuerzas para que seas mío, legalmente, oficialmente, para siempre». Mateo, dormido, suspiró suavecito, y Lupe supo que la batalla apenas comenzaba, pero estaba lista, porque por ese niño era capaz de todo. Los trámites duraron 6 meses. 6 meses de papeles, de firmas, de entrevistas, de visitas del DIF, de nervios, de miedo, de esperanza. Patricia cumplió su palabra. Estuvo con Lupe en cada paso. La ayudó a llenar formularios. La acompañó a Guadalajara para las audiencias. Le explicó todo con paciencia. Durante esos 6 meses, Lupe tuvo que demostrar que era una buena madre. Tuvo que mostrar que tenía un ingreso estable. Don Memo le dio una carta diciendo que trabajaba en su tienda. Tuvo que mostrar que tenía un hogar digno. Las señoras del pueblo la ayudaron a arreglar mejor el rancho. Tuvo que pasar evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales, inspecciones de su casa. Fue agotador, fue humillante, pero Lupe lo hizo todo sin quejarse, porque al final del camino estaba Mateo, y por él valía la pena cualquier sacrificio. Mateo ya tenía 1 año y medio. Ya caminaba, ya decía palabras: mamá, agua, pan, perro. Era un niño hermoso, risueño, lleno de vida. Cada vez que lo veía, Lupe se preguntaba cómo alguien había podido abandonarlo. Pero ya no sentía rabia, solo sentía tristeza por Brenda, por esa muchacha que nunca tuvo la oportunidad de ver a su hijo crecer. Lupe le hablaba de Brenda a Mateo, aunque él no entendía todavía. «Tuviste otra mamá antes que yo, mi niño», le decía. Se llamaba Brenda, era muy joven, muy valiente, y te amó con todo su corazón. Un día, cuando seas grande, te voy a contar su historia, para que nunca la olvides, para que sepas de dónde vienes. Una tarde de marzo, Patricia llegó al rancho con una sonrisa enorme. «¡Lupe!», gritó desde el coche. «Salió la resolución. El juez aprobó la adopción. Mateo es oficialmente tu hijo». Lupe sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer de rodillas en la tierra, llorando, riendo, gritando de felicidad. Mateo, que estaba jugando con una pelotita, corrió hacia ella, preocupado. «Mamá», decía tocándole la cara. Lupe lo cargó y lo alzó hacia el cielo, girando con él, llorando de alegría. «Eres mío, mi niño. Eres mío para siempre. Nadie te va a quitar nunca». Patricia se bajó del coche y las abrazó a los dos, y las 3 lloraron juntas en medio del desierto, bajo el sol brillante de la tarde. Esa noche, Lupe organizó otra fiesta. Invitó a todo el pueblo. Don Memo llevó refrescos, doña Meche llevó tamales, doña Tere llevó un pastel de verdad, con velitas y todo. La gente bailaba, cantaba, celebraba. Y en medio de todo, Lupe se quedó sentada con Mateo en brazos, viendo cómo la gente se divertía, sintiendo una paz que no había sentido en años. Don Memo se acercó y se sentó junto a ella. «Te ves feliz, Lupe», le dijo con una sonrisa. «Lo estoy, don Memo. Por primera vez en mucho tiempo lo estoy. Te lo mereces. Has pasado por mucho, pero saliste adelante. Eres una mujer fuerte». Lupe negó con la cabeza. «No soy fuerte, don Memo. Solo soy una mujer que encontró una razón para vivir. Y esa razón está aquí, en mis brazos». Esa noche, después de que todos se fueron, Lupe acostó a Mateo en su cuna. Ya no era una cubeta vieja, ahora era una cunita de madera que don Memo le había regalado, con un colchoncito suave y una cobijita nueva.
Lupe lo arropó con cuidado, le dio un beso en la frente y se quedó viéndolo dormir. «Gracias, Mateo», le susurró. «Gracias por salvarme. Yo creía que te estaba salvando a ti, pero fuiste tú quien me salvó a mí. Me devolviste la vida, me devolviste la esperanza. Me enseñaste que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, y que la familia no es solo la que nace de la sangre, sino la que nace del corazón». Salió de la casa y se sentó en la puerta, viendo las estrellas. El viento soplaba suave, los grillos cantaban, a lo lejos un perro ladraba, y Lupe pensó en su hijo Toño, en lo mucho que lo extrañaba, en lo mucho que siempre lo iba a extrañar, pero ya no sentía ese dolor punzante que la hacía querer morirse. Ahora sentía un dolor dulce, un dolor que convivía con el amor, con los recuerdos bonitos, con la gratitud por haberlo tenido. «Toñito», le dijo al cielo, «no sé si me escuchas, mijo, pero si me escuchas, quiero que sepas que estoy bien, que encontré un niño que necesitaba una mamá, y yo necesitaba un hijo. No es que tú no cuentes, mi amor, tú siempre vas a ser mi primer hijo, mi hijo del alma, pero Mateo es mi segundo hijo, mi hijo del destino, y los voy a amar a los dos hasta el día que me muera». Una estrella fugaz cruzó el cielo. Lupe sonrió. No sabía si era una señal o solo una coincidencia, pero le gustó pensar que era Toño, diciéndole que estaba orgulloso de ella, que estaba en paz, que la seguía amando desde donde estuviera. Los meses siguieron pasando. Mateo crecía sano y feliz. A los 2 años ya hablaba como perico. A los 3 ya ayudaba a Lupe a regar las plantas. A los 4 ya iba con ella a la tienda de don Memo, saludando a todos, haciéndose querer por el pueblo entero. Lupe seguía trabajando duro, pero ya no era solo para sobrevivir. Ahora era para darle una buena vida a su hijo. Ahorró hasta que pudo comprarle zapatos nuevos, luego una bicicleta usada, luego libros para que aprendiera a leer. Y todas las noches, antes de dormir, Lupe le contaba historias. Historias de su abuela, de su mamá, de su hermano Toño. Y también, con mucho cuidado, con mucho amor, le contaba la historia de Brenda. «Tu mamá Brenda era muy valiente, mi niño», le decía. «Te amó tanto que dio su vida por buscarte. Y aunque ya no está aquí, su amor sigue vivo en ti. Porque el amor nunca muere, Mateo. Nunca». Mateo escuchaba con atención, con sus ojitos grandes y brillantes. Y aunque era chiquito, Lupe sentía que entendía, que en el fondo de su alma guardaba el recuerdo de ese amor. Pasaron los años. Mateo entró a la escuela. Era un niño inteligente, cariñoso, respetuoso. Los maestros lo querían. Los compañeros lo buscaban para jugar. Y Lupe iba a todas las juntas, a todos los festivales, a todas las ceremonias, porque nunca se iba a cansar de verlo crecer. Una tarde, cuando Mateo tenía 7 años, llegó del pueblo con una carta en la mano. «Mamá», dijo emocionado, «mira lo que hice en la escuela». La maestra dijo que estaba muy bonito. Lupe tomó la carta. Era un dibujo. En el dibujo había 2 mujeres, una en el cielo, rodeada de nubes y estrellas, y otra en la tierra cargando a un niño. Abajo decía con letra temblorosa: «Mis 2 mamás. Las 2 me cuidan». Lupe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Abrazó a Mateo con todas sus fuerzas. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, mi niño». «¿Te gustó, mamá?» «Me encantó. Y estoy segura de que a tu mamá Brenda también le encantó». Mateo sonrió, y en ese momento Lupe supo que había hecho lo correcto, que había honrado la memoria de Brenda, que había criado a su hijo con amor, con verdad, con dignidad. Los años siguieron pasando. Mateo creció fuerte, trabajador. Se graduó de la primaria con honores, luego de la secundaria. Consiguió una beca para la preparatoria en Guadalajara. Y aunque Lupe lloraba cada vez que se iba, también se sentía orgullosa.
porque su hijo estaba rompiendo el ciclo de la pobreza. Estaba construyendo un futuro. Lupe ya no era la misma mujer rota que había subido al cerro queriendo morir. Ahora tenía 60 años, el cabello completamente blanco, la cara surcada de arrugas, pero sus ojos brillaban. Su sonrisa era genuina, su corazón estaba lleno. El rancho ya no era un lugar abandonado. Ahora tenía flores en la entrada, cortinas en las ventanas, una huerta con verduras. Don Memo le había ayudado a poner luz eléctrica. Doña Meche le había regalado un refrigerador viejo, pero que todavía servía. El pueblo entero la había apoyado, porque todos querían a Lupe, porque todos habían visto su transformación. Una tarde de noviembre, Lupe estaba regando las plantas cuando escuchó un coche acercándose. Se volteó y vio que era Mateo. Ya tenía 18 años, alto, fuerte, con el mismo rostro hermoso que tenía de bebé, pero ahora con la seriedad de un hombre joven. Se bajó del coche con una sonrisa enorme. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Lupe dejó la regadera y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Mi hijo, ¿qué haces aquí? No tenías clases». «Salí temprano porque tengo algo que decirte», dijo Mateo con los ojos brillantes. «Me aceptaron en la universidad. Voy a estudiar trabajo social. Quiero ayudar a niños como yo, niños abandonados, niños que necesitan una familia». Lupe sintió que el pecho se le llenaba de orgullo, de amor, de gratitud. «Ay, mi hijo, tu mamá Brenda estaría tan orgullosa de ti». «Y yo también lo estoy, más de lo que las palabras pueden decir». Mateo la miró con ternura. «Todo lo que soy es por ti, mamá. Tú me enseñaste lo que es el amor. Tú me enseñaste que la familia se elige con el corazón. Y yo elegí ser como tú. Elegí dedicar mi vida a ayudar a otros». Lupe lloró. Lloró de felicidad, de alivio, de paz. Lloró porque su vida, que había estado tan rota, ahora tenía sentido. Porque su dolor había servido para algo. Porque su amor había salvado a un niño, y ese niño ahora iba a salvar a muchos otros. Esa noche, Lupe preparó la cena favorita de Mateo. Frijoles con queso, tortillas recién hechas, salsa verde. Comieron juntos, hablando de todo, riendo, recordando. «¿Sabes qué es lo que más recuerdo de mi infancia, mamá?», dijo Mateo de repente. «¿Qué, mijo?». «Tus canciones. Siempre me cantabas cuando estaba triste, cuando tenía miedo, cuando no podía dormir, y me hacían sentir seguro, me hacían sentir amado». Lupe sonrió, con lágrimas en los ojos, pues eran las mismas canciones que mi mamá me cantaba a mí, y que yo le cantaba a tu hermano Toño. Son canciones que pasan de generación en generación, canciones de madres que aman a sus hijos con todo el corazón. «Algún día, cuando yo tenga hijos, les voy a cantar esas mismas canciones», dijo Mateo, «y les voy a contar la historia de su abuela Lupe, la mujer más valiente que he conocido». Lupe negó con la cabeza. «Yo no soy valiente, mijo. Solo soy una mujer que tuvo suerte, suerte de encontrarte cuando más te necesitaba, y cuando más me necesitabas tú». «No fue suerte, mamá», dijo Mateo, tomándole la mano. «Fue destino. Dios sabía que tú y yo nos necesitábamos, y nos puso en el camino del otro. Por algo me encontraste justo ese día, en ese cerro, cuando tú estabas lista para rendirte. Por algo yo estaba ahí, esperándote, porque estábamos destinados a ser familia». Lupe apretó la mano de su hijo y sintió, en lo más profundo de su alma, que tenía razón. Después de la cena, salieron a ver las estrellas, como lo habían hecho 1000 veces antes. Se sentaron en la entrada del rancho, en silencio, disfrutando la compañía del otro. «Mamá», dijo Mateo después de un rato, «¿alguna vez te arrepientes de haberme quedado, de no haberme dejado con las autoridades desde el principio?» Lupe lo miró, sorprendida. «Jamás, mijo, ni un solo día. Tú me salvaste la vida. Literalmente. Si no te hubiera encontrado,
yo me habría dejado morir en ese cerro. Tú me diste una razón para seguir, una razón para levantarme cada mañana, una razón para creer que la vida todavía valía la pena. Y tú me diste una familia, dijo Mateo, con voz quebrada. Cuando todo el mundo me abandonó, tú me recogiste, me cuidaste, me amaste, me enseñaste que soy valioso, que merezco ser feliz. Y por eso, mamá, te voy a estar agradecido toda mi vida. Se abrazaron bajo las estrellas, llorando los dos, pero llorando de felicidad, de paz, de amor profundo. Y en ese momento, Lupe sintió que su vida había llegado a donde tenía que llegar, que todos los años de sufrimiento, de dolor, de soledad, habían valido la pena, porque la habían llevado a ese niño, a ese hijo del alma, a esa familia que nació del dolor pero que se fortaleció con el amor. Los meses siguieron pasando. Mateo entró a la universidad y se destacó en sus estudios. Lupe seguía trabajando en la tienda de don Memo, que ya era un anciano pero seguía siendo su amigo fiel. Las señoras del pueblo seguían visitándola, llevándole comida, chismeando con ella, haciéndola sentir parte de una comunidad. Una tarde, mientras Lupe barría la entrada del rancho, vio algo que la hizo detenerse. Una mariposa naranja, brillante, hermosa, se posó en la flor de cempasúchil que crecía junto a la puerta. Se quedó ahí, quieta, con las alas abiertas, como si la estuviera mirando. Lupe sintió algo en el pecho, una calidez, una presencia. «Brenda», susurró. La mariposa movió las alas suavemente, como respondiendo. Luego voló en círculos alrededor de Lupe, como bailando, como dándole las gracias. Y finalmente se alejó, desapareciendo en el cielo azul. Lupe sonrió, con lágrimas en los ojos. «Descansa en paz, mijita», le dijo al viento. «Tu hijo está bien, está sano, feliz, amado, y va a hacer cosas grandes en este mundo. Va a honrar tu memoria. Y yo voy a seguir cuidándolo hasta el último día de mi vida. Te lo prometo». El viento sopló suave, moviendo las flores, trayendo el olor a tierra mojada, a esperanza, a vida nueva. Y Lupe supo, sin lugar a dudas, que Brenda había escuchado, que estaba en paz, y que desde donde estuviera seguía cuidando a su hijo. Pasaron los años. Mateo se graduó de la universidad con honores, consiguió trabajo en una organización que ayudaba a niños en situación de calle. Se casó con una muchacha buena, maestra de primaria, que amaba a los niños tanto como él. Tuvieron 2 hijos, una niña que nombraron Brenda, en honor a la primera madre de Mateo, y un niño que nombraron Antonio, en honor a Toño, el hermano que nunca conocieron pero que siempre estuvo presente. Lupe vivió para conocer a sus nietos. Los cuidaba, les cantaba las mismas canciones, les contaba las mismas historias. Y cuando la nieta Brenda le preguntaba, «Abuela, ¿por qué me llamo como la otra mamá de mi papá?», Lupe le contaba toda la historia, con verdad, con amor, con respeto. «Te llamas Brenda porque tu papá quiso honrar a una mujer muy valiente que lo amó con todo su corazón», le decía. «Una mujer que nunca pudo verlo crecer, pero que desde el cielo siempre lo ha cuidado. Y tú, mi niña, llevas su nombre con orgullo, porque eres fuerte como ella, valiente como ella, y amada como ella». La niña escuchaba con atención, con los ojitos brillantes, y Lupe sabía que la historia de Brenda nunca se iba a olvidar, que iba a pasar de generación en generación, que iba a vivir para siempre en el corazón de su familia. Una tarde de diciembre, cuando Lupe tenía 75 años, estaba sentada en la entrada del rancho, viendo el atardecer, cuando sintió un dolor en el pecho. No era un dolor fuerte, era suave, casi dulce, como un cansancio profundo. Se recostó en su silla, cerró los ojos y sintió que se hundía en una paz inmensa. Y entonces, en su mente, vio una luz brillante, y en esa luz vio 2 figuras acercándose,
Una era Toño, su hijo amado, sonriendo, con los brazos abiertos. La otra era una muchacha joven de unos 17 años con el cabello largo y oscuro, los ojos llenos de luz. Era Brenda. «Gracias», le dijo Brenda con una sonrisa hermosa. «Gracias por cuidar a mi hijo. Gracias por darle el amor que yo no pude darle. Gracias por ser la madre que él necesitaba». Lupe sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias a ti, mi hijita, por darme una razón para vivir, por enseñarme que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, por permitirme ser mamá otra vez». Toño se acercó y la abrazó. «Ya descansa, amá. Ya cumpliste tu misión. Ya puedes venir con nosotros». Lupe asintió, sintiendo que su cuerpo se volvía liviano, que su alma se desprendía. Y mientras se alejaba, volteó una última vez hacia el rancho. Vio a Mateo llegando en su coche, con su esposa y sus 2 hijos. Vio cómo se bajaban corriendo, buscándola, llamándola: «Abuela, abuela». Vio cómo Mateo la encontraba, recostada en su silla, con una sonrisa en los labios, con los ojos cerrados, con la paz de quien cumplió su propósito en la tierra. Lo vio llorar, lo vio abrazarla, lo vio decirle: «Gracias, mamá, por todo, por salvarme, por amarme, por enseñarme lo que es una madre de verdad». Y Lupe, desde donde estaba, le susurró al viento: «Yo te amo, mijo, siempre te voy a amar. Cuida a tu familia, cuida tu corazón, y nunca olvides que el amor todo lo puede, todo lo cura, todo lo transforma». Y con esa última bendición, Lupe se fue, en paz, en luz, acompañada por sus 2 hijos, el que nació de su vientre y el que nació de su corazón. Porque al final, eso es lo único que importa. El amor que damos, el amor que recibimos y el amor que dejamos atrás cuando partimos. Y Lupe dejó tanto amor, que su memoria nunca se apagó. Vivió para siempre en el corazón de Mateo, en el corazón de sus nietos, en el corazón de todo el pueblo que la conoció y la quiso. Y en algún lugar, entre las estrellas, Lupe, Toño y Brenda se reunieron. 3 almas que sufrieron en vida, pero que ahora descansaban en paz, sabiendo que su dolor no fue en vano, que su amor trascendió la muerte y que en la tierra su historia seguía inspirando a otros a no rendirse, a seguir adelante, a creer en los milagros, porque los milagros existen, no son sobrenaturales, no son mágicos, son simples, son humanos, son de todos los días, como una mujer pobre que encuentra a un bebé abandonado y decide salvarlo, aunque ella misma esté rota, como un niño que crece con amor y decide dedicar su vida a ayudar a otros. Como 2 madres, una de sangre y una de corazón, que se unen en el amor por un mismo hijo. Esos son los milagros reales, los que transforman vidas, los que sanan heridas, los que nos recuerdan que mientras haya amor, siempre hay esperanza, siempre. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias conmovedoras. Y ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la que tu alma ha estado esperando y tu corazón necesita escuchar. Te espero.